De origen argentino, el doctor Díaz Araujo es actualmente profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pero ha impartido esta cátedra y la de Política en universidades e institutos, tanto de su país natal como en el extranjero. Posee maestrías en Historia y Cultura de América Latina y en Historia de las Ideas Políticas Argentinas. Ha dirigido un sinnúmero de tesis de doctorado, exposiciones, ponencias y otras actividades relacionadas con su experiencia, y dentro de su producción científica se cuentan más de 20 libros, entre los que destacan Historia y Biblia, la arqueología del antiguo cercano oriente, la epopeya cristera, se puede criticar el criticismo, así como Maritain y la cristiandad liberal. Estos dos últimos aún en proceso. Ha colaborado con un sinnúmero de artículos periodísticos de investigación e ha impartido diversas conferencias desde casi 3 décadas atrás. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, en Argentina, con reconocimientos internacionales por su labor. Ha sido director del Instituto de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Mendoza y miembro de la Comisión Asesora del Centro Bibliográfico de la Biblioteca Central. Sus vastos conocimientos también le han permitido incursionar en la administración pública, donde ha ocupado el cargo de fiscal de la Sexta Fiscalía de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza, juez del Primer Juzgado Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza, secretario de la Fiscalía de Cámara de la Cámara Federal de Mendoza, juez de Cámara de la Tercera Cámara en lo criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza y abogado auxiliar de la Asesoría de Gobierno e Inspección de Sociedades en la multicitada provincia de Mendoza, en Argentina. Invitamos al doctor Enrique Díaz Araujo a iniciar su ponencia Arqueología del Antiguo Testamento. Autoridades, señoras, señores. Iba a agregar exalumnos, pero he visto muy pocos. Se ve que no se quedaron conformes con mis clases del año pasado. Después del tono vibrante y apasionado de la exposición de mi admirado y admirable amigo y compatriota, don Antonio Caponetto, yo voy a bajarles el tono. Lo mío va a ser bastante pedestre. En primer lugar, porque yo no tengo más que envidiar la capacidad oratoria de Caponetto. Y además le envidio otra cosa que no sé si ha quedado en claro. Sus publicaciones son de las 2 últimas décadas, mientras que las mías son de las 4 últimas décadas. Es decir, más del tiempo que me gusta. También lo que se aludió a la administración pública de mi provincia, ténganlo por no dicho, porque eso hoy constituye más bien un baldón que una parte del currículum. Bueno, pero ya más allá de bromas, espero que mi exposición de este mediodía contribuya a destruir las dudas que se han generado en torno a la fe. Bueno, para no terminar con las bromas, les diré que traten de no hacer preguntas. Primero, porque no las puedo responder. Y segundo, porque si no va a ser muy tarde para el almuerzo. Vamos al tema. Pongo 2 epígrafes. Uno, el de los Salmos, Salmos 94. 1000 años están ante tus ojos como el día de ayer que ya no existe. Y este pensamiento de Blas Pascal
precisamente para engarzar con lo que terminaba Caponesto. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los científicos. Certidumbre, certidumbre. Claro que Pascal se refería a los filósofos y científicos de su tiempo, porque como vamos a ir viendo, en la modernidad ha habido una filosofía y una ciencia que lo único que ha podido generar son críticas y dudas. Trabajan con el vacío, con la espuma, pero no ha podido edificar nada. Esta, más que conferencia, charla de hoy, debiera titularse La pseudociencia que ha pretendido destruir la fe y que ha sido refutada por la ciencia. Ya conocemos todos y suficientemente el sentido de las voces que acabamos de emplear: fe, ciencia. Es decir, la aceptación, la adhesión del intelecto a la palabra de Dios fundado en la autoridad de Él, que no puede engañarnos ni engañarse. Y la ciencia, la demostración empírica por pruebas naturales. Pero hay todavía un campo intermedio que Etienne Gilson llama de lo demostrable, donde la fe incide sobre la ciencia y la ciencia sobre la fe, que es el que precisamente nosotros vamos a abordar, con vistas a evitar esos dos males que señalara también Caponesto, es decir, el del fideísmo y el del naturalismo o racionalismo. Porque hasta el siglo XVI no había el problema que hoy voy a abordar. La humanidad occidental, al menos, y muchas otras que se habían ido incorporando al mundo cristiano, tenía a la Biblia como lo que significa, es decir, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Libro que no solamente se lo consideraba histórico, sino que además la historia estaba en ese libro. Porque la fe que describía el libro era una fe metida en la historia del pueblo elegido. Pues en el siglo XVII, en que aparece ya definidamente la modernidad, se va a atacar al libro. Los ataques los ha expuesto recién Caponesto, seguramente Juan Antonio Guido los va a desarrollar mucho mejor que lo que puedo hacerlo yo. Simplemente diría que empezaron con la negación de la adecuación del sujeto del conocimiento con la cosa que se pretende conocer, con la negación de la política natural, con la negación de la naturaleza social del hombre, con el economicismo, con este cambio de cosmovisión, donde se abandonaba el mundo, las cosas y el hombre que giraban en torno a Dios, es decir, la visión teocéntrica, por una visión antropocéntrica, que va a devenir en antropoteísmo. Y dos notas dentro del conjunto de la cosmovisión antropocéntrica eran el evolucionismo y el progresismo cultural. El evolucionismo pretendía dar a conocer el origen del hombre a partir de otros animales. Y todo ello en una secuela incesante de avance. Por eso se conectaba el evolucionismo con el progresismo.
Es decir, la humanidad camina hacia el progreso indefinido. Ya entrando derechamente en nuestro tema, yo diría que esta actitud progresista se manifestó en un esquema histórico del orden referido al plano de las religiones. Se creía que primero estaba un salvajismo fetichista o animista. En segundo momento, esto evolucionaba a una barbarie politeísta. El tercer momento era la aparición de la civilización monoteísta, de un solo Dios. Y el cuarto, el que se viviría desde el siglo XVII en adelante, el estadio científico racional del agnosticismo, es decir, que ya pone en duda, en crítica, a la religión. Pero no contentos con todo esto, como les anuncié, fueron derechamente contra el libro. Primero, en el plano historiográfico puro, en 1887, Ernesto Renan lanzó en forma organizada, sistemática, la noción de la imposibilidad de los sucesos que la Biblia cuenta. Imposibilidad que iba unido al carácter de inverosímil, es decir, es imposible por inverosímil. Y es inverosímil porque describe hechos sobrenaturales, cuando nuestra experiencia sensible se detiene en lo natural. Luego, como se negaba lo sobrenatural, había que ir a esta calificación de inverosímil y luego imposible. También eso implicaba negar la intervención divina en la historia humana, que es de lo que trataba la Biblia. Y no se la reemplazaba con un ateísmo liso y llano, sino con ese deísmo que introdujo Voltaire en el mundo de la modernidad, donde de un primer motor inmóvil, que podía ser un Dios creador, este se apartaba de su creación y dejaba a los científicos para que se encargaran de la conducción del mundo. Es decir, es el Dios de las personas sensatas, diría Voltaire. Esta crítica, bastante elemental, fue reforzada por la alta crítica literaria. Esta tendencia o escuela germana se concretó en una serie de trabajos de Jules Wellhausen, que se publicaron, editaron hasta 1914. En síntesis, la alta crítica sostiene que la Biblia no era histórica, ni tenía originalidad en sus relatos, porque estos obedecían a un paralelismo con otras culturas del Oriente cercano medio. Ahí van a ir viendo ustedes en las pantallas en la geografía donde nos vamos a ubicar, en la media luna de la creciente fértil que llamó Heródoto, desde las bases del Nilo al Golfo Pérsico. Entonces se decía que lo que la Biblia relata respecto del pueblo hebreo eran contactos sacados de los otros pueblos más importantes de la media luna de la creciente fértil o antiguo cercano oriente. Esto incluso llegó a una teoría más extrema llamada pan-babilonismo de Delitzsch en 1902. En lo que más nos interesa es que no se aceptaban los 5 primeros libros, es decir, el Pentateuco, sosteniendo que no eran históricos,
sino que habrían sido escritos entre los años 587 al 598 a.C. por los levitas bajo la dirección del profeta Ezequiel durante el cautiverio en Babilonia del pueblo judío, y que estos inventaron una epopeya con la finalidad de que el día que pudieran volver a su tierra se distinguieran de los cananeos, que con quienes disputaban el predominio en Palestina, estableciendo lo que hoy llamaríamos una identidad nacional. Acto seguido, la alta crítica procedió a desmenuzar los textos y encontró que habían 4 escuelas de copistas, una a la que llamó Yahvética, porque hablaba de Dios como Yahvé, o podía ser una subescuela como Jehová. La segunda, la de Elohim, la tercera, la sacerdotal, y la cuarta, la del Deuteronomio. Esta es la posición inicial de la escuela, porque después dentro de cada escuela se han ido creando subtendencias, subescuelas. Pero bien entendido que todo corresponde a estos levitas que estaban allí en Babilonia cautivos. Respecto de los paralelismos, se anotaban como principales, es decir, se habían copiado los levitas de las costumbres, mitos, leyendas de Babilonia, donde estaban precisamente. Y estos son los mitos mesopotámicos. Y también, por su anterior estadía, de los mitos cananeos. Decía Belhausen y lo suyo, fíjense que Yahvé no es sino el mismo Dios de los cananeos, Baal, que es nombrado en la Biblia de 2 maneras, Baal Berit, Señor de la Alianza, y Baal Zebú, Señor de las Moscas. Pero es el mismo que Yahvé, sino que Ezequiel, para distinguirse de los cananeos, los separa y los opone. Baal, Dios de los cananeos, Yahvé de los hebreos. Bien, esto es de un modo muy sintético, claro, que les he presentado el panorama de la pseudociencia. Porque todo esto, tanto la negación de Renan como las tareas de los lingüistas germanos, no se apoyaba en ninguna experiencia. Sobre todo ellos habían descuidado, para su mal, una ciencia auxiliar de la historia, que es la arqueología, el estudio de los monumentos antiguos. En verdad, cuando ellos dijeron sus teorías, la arqueología recién empezaba y todavía no molestaba en exceso a sus construcciones. Pero la arqueología, con su azadón, ha ido golpeando y golpeando sobre la teoría negatoria de la Biblia hasta pulverizarla. Y de eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. De lo primero que nos vamos a ocupar. De estos lugares que los arqueólogos han profundizado, allí donde los árabes encontraban los tel, o los turcos los tepe, es decir, montículos, que generalmente eran de arena, que tapaban antiguas ciudades. Una serie de arqueólogos del Medio Oriente han adquirido enorme fama y renombre universal en esa tarea. El primero, el padre de la arqueología del Medio Oriente, Flinders Petrie, con la Palestine Exploration Fund. Después, la Escuela Bíblica de Jerusalén, con los padres Lagrange y Devaux, la Escuela Norteamericana de Jerusalén con Starkey, la Escuela Oriental Norteamericana con Halbright, la Escuela Alemana con Koldewey y Jordan, la Escuela Francesa con André Parrot,
y luego una serie de importantes arqueólogos como White, Ricciotti, Pritchard, Schaeffer, Chiera, Kramer, Marston, Langdon, Garstam, Woolley, Contenot, Rosny, Kenyon y Knott. Y varios más, pero estos son los nombres más acreditados. Y entonces, siguiendo el método que no está en los libros de estos arqueólogos, sino que a mí me parece más adecuado, que es ver si realmente lo bíblico empieza en el 587. Entonces me parece que lo mejor es primero ver si la Biblia, que habla de los reyes de Israel y de Judá, es decir, de la división anterior al cautiverio, entre dos reinos que se separó el pueblo hebreo, si esos datos, que ya no serían de los levitas, han encontrado confirmación en los hallazgos arqueológicos. Siguiente. Nos ubicamos siempre en este mundo, que ahí lo van a ver ustedes más ampliado, del pueblo de los dos ríos, es decir, del pueblo mesopotámico, que tiene tres niveles: el alto del Kurdistán, con los hurritas y otros pueblos ajenos a nuestro interés; la Mesopotamia media, que es el Alto Tigris, con Asur, Akkad, con las civilizaciones asiria y caldea; y la Baja Mesopotamia, que es la que ya da al delta del Golfo Pérsico, con la civilización sumeria. Les adelanto que vamos a detenernos en Sumer, en ese Sumer que no solamente no tenía la menor noticia Renan, sino autores que todavía se siguen citando en nuestros textos universitarios, como Máspero y Lotz. No saben quién eran los sumerios. Ya vamos a ocuparnos de ello. Estábamos con los reyes de Israel y de Judá, que tuvieron conflictos con los reyes asirios, es decir, de esta Mesopotamia media. Los reyes asirios dominaron no solamente los dos ríos, sino que se expandieron hacia el Mediterráneo, tomando lo que era Fenicia, tomando Palestina, y llegando incluso en alguna oportunidad hasta Egipto. Estos reyes eran Teclat-Palasar primero, Asur-Nasipal, Salmanasar, Teclat-Palasar tercero, Sargón II, Sennacherib, Asarandón y Asur-Banipal. Y vamos con estos reyes desde el año 612 a.C. hasta el 1100 a.C. También, claro, que tenemos que computar a los reyes del imperio babilónico, acádico, Nabopolassar y Nabucodonosor, este último autor del cautiverio. Entonces nos empezamos a mover, pasen las imágenes, los templos, monumentos, obeliscos y sobre todo bajos relieves que se han descubierto respecto de la civilización asiria y de la civilización caldea babilónica. Y resulta que en estos monumentos que encuentran los arqueólogos, casi todos los datos de los libros de los reyes, incluido el de Samuel, están corroborados. Y algunos que no conocíamos por la Biblia, es decir, se ha abundado, sabemos casi en exceso ahora sobre los reyes, porque sabemos todo de los profetas anteriores al cautiverio, porque se han descubierto estas ciudades: Nínive, Corsabat, Nimrud, Asur, Kosh, Babilonia, Zil-Barzit, entre los años 1849 a 1956 después de Cristo, y en todas ellas, en los bajos relieves, se van aludiendo a los reyes
hebreos. Así que, para hacerlo rápido, les podría decir que con lo que está a la vista en el mundo de Asur, es decir, de Asiria, y que casi todo ha ido a parar al Museo de Londres, ya no hay necesidad de fe, esto ya es ciencia, porque uno presta adhesión a lo que no puede probar, pero esto está probado. Entonces, en lugar del 587 nos vamos al 1100, ya dejamos atrás a los levitas y a Ezequiel. Pero no solamente se comprueba la verdad histórica de los reyes de Israel y de Judá por los documentos babilónicos, sino que hay otros documentos concomitantes que demuestran, es decir, prueban doblemente. Así el papiro de la isla de Elefantina, el papiro Bilburg, de origen egipcio, la batalla de Carquemis, la cisterna del Siloé que se ha hallado en Palestina, correspondiente al año 721, la acción sobre los reyes Ezequías y Manasés del año 720, la acción sobre el rey Menahem, siempre estamos hablando de la acción de los asirios sobre ellos, del año 744, la acción sobre los reyes Jehú y Acab, 858. Sobre el rey Jehú hay un magnífico bajorrelieve, del que no da cuenta la Biblia, pero ha existido. Es decir, acá hay prueba en abundancia. Pero podemos seguir más atrás. Seguimos con el asadón, dándole no solamente en el tel, sino también en la cabeza de estos duros de mente y duros de corazón, que se negaron a reconocer la Biblia, la historicidad de la Biblia. Desde el período más antiguo de los jueces y caudillos del pueblo unido de Israel, es decir, de sus luchas con los cananeos. Pues acá han aparecido tres grandes, inmensos archivos que todavía se están descifrando a pesar de que ya se llevan medio siglo de trabajar en ellos, porque son inmensas la cantidad de documentos cuneiformes, es decir, tablillas de barro cocido, operadas con una cuña y luego puestas al fuego, que eran el idioma de los babilonios y que se conservaban en archivos, a veces en archivos de ellos, pero también ellos tenían correspondencia con los otros grandes pueblos de la creciente, de la luna, media luna de la creciente fértil. Y entonces estos tres grandes archivos son el de El Amarna, egipcio, próximo a la ciudad de Memphis, que es del año 1370 antes de Cristo. El de Bogascoy, de los hititas. Pero ese pueblo no existía, lo único que hablaban de los hititas era la Biblia, pero ¿quién le cree a la Biblia? Ahora no hay más remedio que creerle porque estamos con el archivo de los hititas, conocemos la historia de los hititas de cabo a rabo. Y el tercero, que es el abrumador, el archivo de Ungarit o Rash Shamra, del año 1500, el archivo fenicio de los cultos sincretistas, de las correspondencias, donde hay de todo, y sobre todo, lo primero que nos va a interesar a nosotros, que en los documentos que hablan de los hebreos, siempre se habla del Yahvé. Así que, del año 587, fíjense, ¡bum!, nos hemos ido al 1500, con este señor Yahvé. Bueno, ahí también, por ahí siga, van a ver los restos de las famosas caballerizas de Salomón en Megido, como sus correspondientes de los dominios de Saba, de la reina de Saba, así, la historia del rey Salomón perfectamente documentada. Y la historia de los otros jueces y caudillos, sobre todo por estas ostracas, unas
piezas cerámicas muy duras que se han podido conservar, que se han hallado en Samaria. Mucho más podríamos decir esto, pero pasemos rápido. Vamos más atrás, vamos a la conquista de Josué. Josué es el niño mimado de los arqueólogos, el predilecto de los arqueólogos. Dios lo ha bendecido para que cada acto de él lo encuentre algún arqueólogo. Está en primer lugar la estela o Masebat de Mesha. Creo que está ahí la imagen, póngala. Del rey de Moab, es decir, de los moabitas que pelean con los israelitas por el territorio de Palestina. Y allí en esta estela que está en el Museo de Londres aparece Yahvé. Después en las ciudades palestinas de Geser, Hazor, Jericó, en lo que nos vamos a detener enseguida, Siquem, Betzán, Biblos, Debir, Ahab, Tirsa, Ai, Gabeón y Laquish. Detengámonos un minuto nada más en Jericó y en Laquish. Laquish, llamado por los árabes el Duwail, tiene un repertorio arqueológico inmenso, pero lo principal son las llamadas cartas de Laquish, sobre las que han trabajado varios arqueólogos, especialmente Starkey. Son del año 1262 a.C. En todas ellas se habla de Yahvé, como el Dios único de los judíos. No de Baal, Yahvé, ni de Baal Zebú, ni nada. Yahvé nomás a seca. También allí se han encontrado pruebas del alfabeto hebreo arcaico, que se corresponde con el descifrado en Ras Shamra, 1500, año 1500 antes de Cristo. Si, a esa época tenían los hebreos su escritura, porque uno de los argumentos más manidos de la alta crítica es que la Biblia no pudo ser histórica, porque los hebreos, que eran un pueblo de segunda o tercera dentro de la creciente, de la media luna, eran medio analfabetos. Entonces ellos no usaban escritura. Prácticamente la habrían aprendido en Babilonia en el 587. Pero acá nos encontramos que en el 1500 ya la manejaban. O sea que la conquista de Josué del 1000 al 1500 está absolutamente acreditada. Pero no solo eso, sino que les mencioné el asunto de Jericó. Ahí van a mostrarles algunas imágenes. No son esas, pero son... Sí, esos son construcciones de Jericó. Ahí hay un problema tremendo. Un problema entre dos arqueólogos que ha llevado una discusión enorme, que no se cierra y tal vez nunca se pueda aclarar ya, entre Garstan y la señorita Kenyon, porque el primero de ellos aseguró que había encontrado las murallas exteriores de esta población palestina que fue tomada por Josué, caídas, no hacia adentro, como podría haber sucedido en el caso que se hubiera ido con arietes a voltearlas, sino hacia afuera, y con una base de incendio abajo. Íntegras las murallas. Entonces, para desesperación de los partidarios de Renan, había que empezar a ver qué es lo que puede ser verosímil o no verosímil, porque la Biblia dice esa cosa tan inverosímil de pasar dando vueltas en torno a Jericó con las trompetas y detener el sol hasta que se caigan las murallas.
Landon y Garston dicen, son esas las murallas, están intactas, ahí no ha habido ningún ataque con armas, de ninguna especie. La señorita Kenyon, que trabajó años después, ella en realidad, que es meritoria por otras cuestiones, acá hizo lo que a veces hacen los policías con los lugares del delito, del crimen, se metió a caminarlo con su gente. Ella buscaba y encontró rastros arqueológicos de una población muy antigua, de la Edad de Bronce, del 6000. Pero claro, al excavar más hacia abajo, la ciudad palestina del tiempo de Josué quedó totalmente alterada. Y ella discutió con los arqueólogos anteriores diciendo que esas murallas en realidad no habían caído como decían los otros. Hoy no se puede establecer ya por nadie si habían caído así o asá. Pero el solo hecho de que científicos que no estaban guiados por ningún motivo religioso, más les diría, no eran personas creyentes, casi ninguno de ellos, hayan podido discutir sobre la posibilidad de que las murallas de Jericó hayan caído hacia afuera, ya nos va dando una idea de cómo son los parámetros de lo posible y lo imposible. Así como Josué ha recibido tantas demostraciones, en cambio el periodo de Moisés, el periodo egipcio, es pobre en documentos. Lo principal está por allí en Serabit, o sea, Dofka, que es un santuario de la diosa Hathor en el Sinaí, donde era una fundición de metales de los egipcios, y allí se encuentran escrituras semíticas, estamos hablando del año 1500 al 1600, que atestigua el paso del éxodo judío. Esto también está en el papiro Sinué, que da cuenta de este hombre que él, por sus motivos, se aleja de Egipto y va viendo a los judíos en su desplazamiento de años, de largos años, para poder asentarse en Palestina. También está la estela de Merneptah en Karnak, Tebas, que habla del pueblo judío establecido en Egipto. El pueblo, no uno o dos habitantes, sino un pueblo. Uno podría decir, bueno, hasta ahí, hasta el año 1700 aproximadamente, se han ido como agotando las investigaciones arqueológicas. No, señores y señoras, al revés. Estábamos en los comienzos. Ahora nos esperaba lo bueno. Ahora, cuando entráramos en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, el padre de los creyentes. Porque vamos a encontrar, en primer lugar, el Código de Hammurabi, del año 1728, que contiene una legislación muy análoga, muy similar a la que va a ir dando Abraham. Vamos a dar con el pozo de Siquem, con Betel, con Berseba, con rastros en Jerusalén, de aquel Jerusalén, Salem de Abraham, con el valle del Sidín, donde están en ese tiempo, claro, Sodoma y Gomorra, porque es este paso previo de Abraham en su peregrinaje, cuando todavía no han sido destruidas estas ciudades y no han sido desbordadas por el Mar Muerto. Y vamos a encontrar los archivos de Nuzzi y Mari, correspondiente a los años 1400 al 2180. Y en ellos nueva multitud de tablas cuneiformes, entre otras una del año 2300, que nos habla de que Teraj,
salió con su familia de Ur para desplazarse hacia Harán. Eso es exactamente lo que nos había dicho la Biblia, que Terach llevaba a Abraham, a su nieto Lot, etcétera, con toda la familia, Sarai, y se iban de Ur de los Caldeos hacia Harán. Pues ese dato increíble, inverosímil, está ahora en una tablilla cuneiforme. ¿Creen ustedes que hemos llegado al final? No, estamos en el comienzo. Hemos dado, no ya con los pueblos babilonios y caldeos, que eran hasta donde sabían los señores de la alta crítica, y hemos entrado en los sumerios. En Nínive, la primera de las ciudades que se descubrió, se encuentran las 7 tablas de la creación. Es un mito sumerio, el mito de Adapa y el mito de Gilgamesh. Ya vamos a ocuparnos de ello. En Uruk o Fara se encuentran referencias, mitos al gran cazador Nimrod. Está el Sigurat, o sea, un templo de 7 torres, llamado Templo Blanco, del año 3000. Otras ciudades sumerias son Larsa, Lagash, donde lo más importante es desde el punto de vista artístico, cerámico, porque allí hallamos un arte totalmente superior a los que le siguieron, a los pueblos que después vinieron, acádicos, babilónicos, asirios, medos, persas. Hay que ir a la Grecia de Pericles para encontrar esculturas como el Patesi de Gudea o la estela de los buitres. 5, es decir, que esto ya se rompe toda la idea de la secuencia evolucionista. No, resulta que el arte bueno era el primero, el arte mejor. En Nippur encontramos las leyendas de Enki y Siusudra. En Babel se encuentra. Y se encuentra una gran torre llamada Etemenanki, Casa de la Puerta del Cielo. En Fara, año 1800, hay también importantes referencias que vamos a ver. Jabur nos depara ya otro asunto más grave que ya voy a pasar a considerar. Los presumerios, porque estamos ahora en el año 4000 antes de Cristo. Vamos a considerar Ur y Kish, en el periodo que se llama Kish-Chendesnar, del 3000 al 3300. Y lo voy a hacer con el relato de este explorador norteamericano, Charles Leonard Woolley, que todos ustedes pueden encontrarlo porque se editó en castellano acá en México, en los breviarios del Fondo de Cultura Económica. El libro se llama Ur, la ciudad de los caldeos. Esto, desde luego, es un error que, bueno, son los que a veces tienen la historia y no hay forma ya de remediarlo. Ur de los caldeos, no, es Ur de los sumerios. Los caldeos no sabían ya de Ur. Por eso ahí es uno de los pequeños problemas que tiene la alta crítica. ¿De dónde demonios sacaron los levitas de Ezequiel la palabra Ur? Si a esa época, el 587, nadie sabía de Ur. Había quedado enterrada Ur. Nadie hablaba, ningún documento del tiempo babilónico hablaba de Ur. Ur es una ciudad sumeria. Quien la encontró fue esta empresa arqueológica
norteamericana en un montículo que se llama Del Al-Muqayyar, montículo del alquitrán, en 1929. Y desde ahí, en los años siguientes, se ha ido trabajando mucho. Se ha encontrado el Ur del que habla la Biblia, el Ur de Abraham. Ya con eso ustedes dirían, bueno, ya nos damos por contentos. Woolley no se dio por contento, era un hombre empecinado. Se le ocurrió ir más y más abajo, total como le pagaban, dele y dele. Entonces, dice en su libro, se dio más profundidad a los pozos y de pronto cambió el carácter del terreno. En lugar de los restos de objetos de alfarería estratificados y de los materiales de desecho, nos encontramos con arcilla perfectamente limpia y uniforme, cuya contextura indicaba que había sido depositada allí por el agua. Los trabajadores afirmaron que habíamos llegado al fondo de todo, a los sedimentos fluviales de que estaba formado el delta original. Le voy a pedir que vaya a los últimos dos, señorita. No, eso es Mejido. A los últimos, los que dejamos para el último. Avance un poquito más. Los últimos. A ver. Hay que decir, ese me gusta. Ese es un corte y el otro, esos dos, claro, de Ur, de lo que está hablando Woolley. Le decía la primera idea que serían sedimentos del delta, porque esta ciudad está próxima al desemboque del Tigris, es decir, que está casi sobre el Golfo Pérsico. Entonces, ya sea por aluviones de los ríos o por entradas del Golfo, bueno, podría haber sido así. Pero ya les digo, este Woolley es un terco. Se le ocurrió, como los van a ver allí en los dos esquemas, comparar las alturas de los ríos, del Golfo y de este sedimento arcilloso. No dan las cuentas. Dice, me sentí inclinado a darle la razón, pero enseguida me di cuenta de que nos encontrábamos demasiado alto. El sedimento arcilloso está mucho más arriba que los niveles de los ríos del Golfo Pérsico. No era concebible que la isla sobre la cual se había edificado la primera población se encontrara a un nivel tan alto respecto de lo que había sido el nivel del pantano. Y después de determinar las medidas hice que los obreros reanudasen el trabajo. La tarea de profundizar el hoyo. La arcilla limpia continuó igual, hasta alcanzar un espesor de unos 2,5 metros. Ahí en Ur. Digamos que hoy se considera el conjunto de las 40.000 millas cuadradas de 3 metros de espesor. Pero este es el primer lugar donde se encontró. Entonces, tan repentinamente como había empezado, se acabó la arcilla limpia. Y de nuevo nos encontramos con capas de residuos mezclados con utensilios de piedra, trozos de pedernal, de cual se labraban las herramientas y objetos de alfarería. Pero aquí hubo un cambio notable. En lugar de los cacharros que habíamos encontrado encima de la arcilla y en las tumbas, aparecían ahora fragmentos de los objetos hechos y pintados a mano, característicos de la aldea presúmera de El Ubaid. Y por otra parte, los numerosos utensilios de pedernal que evidentemente fueron fabricados en el lugar eran semejantes a los de El Ubaid, contribuyendo esto también a diferenciar este trato de todos los estratos superiores, en los que raramente se encontraron pedernales. El gran lecho de arcilla marcaba, pues, si no había sido la causa, una interrupción en la continuidad de la historia. Fíjense si hay algún acontecimiento más inverosímil, más imposible que el diluvio universal. Continuemos leyendo. El lecho de arcilla depositado por las aguas sobre la pendiente del montículo solo podía ser el resultado de una inundación. Ningún otro agente podía explicar esto. En la Baja Mesopotamia las inundaciones son frecuentes, pero ningún crecimiento ordinario de los ríos había dejado tras sí este volumen semejante de este banco de arcilla. Casi 3 metros de sedimento significan una profundidad de agua muy grande y la inundación que los depositó
debió ser de una magnitud sin paralelos en la historia local. Que así fue, lo demuestra el hecho que el Banco de Arcilla marca una interrupción claramente definida en la continuidad de la cultura local. Sobre él falta toda una civilización que existió anteriormente y que al parecer fue sumergida en las aguas. Tomando en consideración todos los hechos, este es un hombre que se maneja con los hechos, un empirista, no hay forma de sacarlo que formule alguna teoría. Tomando en consideración todos los hechos que acaba de narrar, no cabe duda de que la inundación de cuya existencia habíamos encontrado las únicas pruebas posibles correspondía al diluvio de la historia y de las leyendas húmedas, el diluvio en que está basada la leyenda de Noé. Este diluvio no fue universal, sino un desastre local restringido al valle del Tigris y del Éufrates, que afectó una superficie, esta es la idea de él, ¿no? Después se ha extendido, 650 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho. Pero fue de una profundidad suficiente para sumergir todas las aldeas esparcidas sobre la llanura del delta. Cuando las aguas del diluvio descendieron, el fértil delta fue una vez más una tierra virtualmente vacía, lista para ser colonizada por cualquiera que quisiera apoderarse de ella. Atraída por su fertilidad, una nueva ola de migrantes tomó posesión de la herencia. Vinieron con una serie de nuevos descubrimientos, los del norte, entre ellos la rueda, es decir, la raza súmera. O sea, que los súmeros ahora son desplazados por los, no hay otra forma de llamarlos, presúmeros, es decir, los pueblos que vivían antes de allí, antes de ese diluvio local de 40.000 millas cuadradas. Porque no solamente lo señaló Cole en Ur, sino que, como les dije, en Jabur, en Kish, otros arqueólogos de inmediato encontraron los mismos rastros. Entonces apareció ante la historia esta civilización antediluviana, de un diluvio que acabó con la humanidad de la Mesopotamia. No se puede sostener que sea un diluvio universal. Se puede sostener que corresponde a los periodos interglaciares. Se puede hacer hipótesis de que las glaciaciones habrían empujado desde Armenia, desde Anatolia, grandes masas sobre estas tierras más bajas de la Mesopotamia. Lo cierto es que todo el valle de los dos ríos quedó sepultado. Y eso hay que hablarlo, hay que nombrarlo de alguna manera. Los arqueólogos hablan del periodo, como les dije, Yendesnar, o prediluviano. Y un arqueólogo, que yo creo que es el más ateo que he conocido en mi vida, que es el comunista inglés, Gordon Childe, dice, Eridu, que es una de las otras poblaciones que se van a encontrar en dice, parece ser el paraíso natural, el Edén original. ¿Por qué? Porque encuentra toda la cantidad de plantas, etcétera, que se describen en la Biblia. La alta escuela agnóstica, atea, discutía en la Biblia la historicidad y la originalidad. Todo lo habrían copiado de los caldeos al tiempo que estaban allí en el cautiverio. ¿Y qué argumentos usaban? Esto de que hay, por un lado, se lo llama a Dios Elohim, por otro, Yahvé. Bueno, pero es que en la Biblia está explicado esto. Porque Elohim es Él, es decir, Dios, creador.
Es el nombre que tiene Dios hasta el momento que se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente. Y entonces, ante la pregunta de Moisés, le dice: yo soy el existente, Yahweh. No hay contradicción alguna entre el existente, que es así mismo se llama, y el modo de llamarlo que tenían los judíos y los otros pueblos, porque esta expresión él es común a todos. La tontería de Jehová, entonces, bueno, eso se ha sido desbaratado fácilmente, ¿no es cierto?, porque eso es agregar sobre el tetragrama de consonantes las vocales de Adonai. Y de ese modo daba esta forma de tratar a Yahvé con mayor respeto, es decir, sin aludirlo directamente. También, hablando de respeto, no se planteó la alta crítica de estos sabios germanos: ¿por qué ningún judío de la época esa mitológica se llamó Isaac, Abraham o Jacob? Qué casualidad. Lo otro son estupideces de la alta crítica, porque equivoca las advocaciones de Dios. Dios el Altísimo, como lo llama Melquisedec, u otras expresiones, que no son dioses diferentes en la Biblia, sino son referencias adjetivales hacia Dios. Con que hubieran visto lo que pasaba con la Virgen María, ¿no es cierto?, que nadie puede creer que la de Loreto sea distinto de la Merced, o la de Guadalupe a la de Luján. Se hubieran dado cuenta que estaban trabajando sobre una estupidez. Pero ellos tienen un problema óptico, un poco como el mío, son miopes. Donde hay semejanzas ven diferencias, donde hay diferencia ven semejanzas. Entonces, por ejemplo, ¿hay semejanzas en la ley mosaica? Claro que sí. Como ley, como derecho, es similar al Código de Hammurabi. Lo que nos muestra, nos prueba la historicidad de la Biblia. Pero ellos ahí no ven eso. Y entonces, lo que quieren es suponer que todos estos descubrimientos muestran el plagio, la copia que hizo Israel de estos pueblos que hoy están acreditados en su existencia. Bueno, entonces ahí vamos a las diferencias. Porque todos estos textos que enseguida vamos a ver son teogonías, cosmogonías. Ninguno es una teofanía, es decir, una relación de un Dios monoteísta, único, espiritual, celoso, sin imágenes, un Dios que opera en la historia. Los otros dioses son dioses de la naturaleza, dioses cósmicos, personificados, representados con imágenes iconográficas, dioses intemporales, abstractos, no son históricos. Y esta es una gran división que llega hasta nuestros días, porque yo conozco curas que dicen: Abraham no interesa, es un personaje de leyenda, lo que interesa es que haría hoy Abraham. No nos interesa como padres de los creyentes, si son analfabetos históricamente. Entonces, como no quieren tomarse el trabajo de ver el Abraham histórico, dicen que no interesa su historia. Bueno, así han transformado la religión en una religión como la de los sumerios, abstracta. Y no puede ser transmitida sino como se nos dio, es decir, por la historia, porque este Dios del pueblo elegido que nos llega a nosotros, los cristianos, es el alfa y el omega, es decir, está a través del tiempo. No puede ser un Dios abstracto e intemporal. Bueno, pues esto que son las diferencias no las ven. Nosotros sí tenemos que marcar que no hay sincretismo entre una religión y otra con Canaán. Lo que hubo fue sincretistas, que es muy distinto, pero la Biblia habla de eso, de los castigos que los profetas y los jueces y demás aplicaban a los israelitas que se pasaban al culto cananeo, al culto de Baal-Zebú, el dios de las moscas, que lo decían ellos despectivamente, porque era un culto obsceno y tenía gran tentación sobre el pueblo de Israel. Pero eso era tremendamente castigado. No quiere decir que las religiones se unificaran.
Si hoy estudiaran a nuestros pueblos cristianos de Hispanoamérica, no sé qué terribles conclusiones sacarían, porque cualquiera de nosotros conoce a católicos rockeros o cosas por el estilo. Entonces ya no sé, se mezclaron las culturas, no, se mezclaron los sujetos. Este Dios del pueblo de Israel es un Dios histórico, con una continuidad en el tiempo y hacia su fin, que es la Omega. Y va a tomar esa personificación en el Pentateuco, pero sin imágenes. Es un Dios celoso, no permite el sincretismo, no permite el panteón, porque hablan del panteón cananeo. Como en Ras Shamra, ahora no pueden discutir con Ras Shamra la historicidad, porque a esa época tan lejana aparece la religión hebrea, junto con otras, porque los cananeos, como luego los romanos y demás, eran tolerantes, es decir, no creían en nada. Y entonces admitían que allí se celebraran cultos para Yahvé, como para Baal, para lo que fuera. Entonces ellos dicen que si allí en Ras Shamra están todos, es porque todos eran igualmente sincretistas. No, los hebreos condenaban el sincretismo. Bien, pero mostrado esto, vayamos a lo otro, es decir, a las aproximaciones que la historia de la creciente fértil nos muestra. En las epopeyas de estos pueblos que recién les mencioné, nos hablan de tres cosas estas epopeyas: de una primordial edad de oro, de una caída de la humanidad por un pecado y del diluvio. Estos mitos, como lo dice Mircea Eliade, al narrar hechos sagrados son reales. Si narraran hechos profanos, eran falsos. Esa es la distinción que los pueblos orientales hacían sobre sus mitos. Nos encontramos primero con el poema de la creación, Himno a Marduk. En él se cuenta que sobre un caos inicial, Dios crea la luz, crea el firmamento, divide las aguas, pone las luminarias de los altos, crea al hombre y descansa el sábado. Este Dios primero es Enlil, el alfarero, porque modela al hombre con la arcilla. Otro asunto tremendo, tremendo, mi querido público. Yo lo he oído en mi parroquia en Mendoza, un pobre cura italiano. ¿Cómo va a hacerlo con el barro, Dios? Claro, porque él le hubiera dicho, fiat, hágase. Pero Dios no consultó con este cura y lo hizo como a él se le dio la real gana, con el barro de la tierra. Y este otro pueblo está relatando lo mismo con el barro de la tierra, el alfarero. El mito de Adapa, allí se muestra la tentación hecha por esta serpiente, que en las historias del arte, por ejemplo, la Suma Artis de Pilluan, están las representaciones, son sobrecogedoras, ¿no es cierto?, porque son las primeras representaciones que uno ve del demonio. Y esta serpiente le dice al hombre que le cambia la sabiduría por la inmortalidad, comiendo de un fruto. Y el mito de Gilgamesh, que es el más famoso, seguramente muchos de ustedes tienen noticias de él. Pero a veces las noticias llegan distorsionadas. Gilgamesh son 4 versiones sumerias caldeas. La primera es caldea, es de un sacerdote caldeo, Beroso, del año 275 después de Cristo, donde el personaje se llama Sisutros. La segunda la encontraron los arqueólogos y la descifró en el año 1872 George Smith. Está en el Museo de Londres. Es asirio-babilónica y se llama allí al dios
Utnapishtim. La tercera es de Astrahasis, es encontrada en Nippur, es versión sumeria, por Hilprecht. Y la cuarta, que es la que más nos importa, descubierta por el arqueólogo alemán Arno Prueben, también en Nippur, también sumeria, habla de Siusudra. ¿Por qué les digo que hay que ver las cuatro versiones? Porque la más divulgada, que es la primera que se encontró y la segunda, son definitivamente politeístas, mientras que las dos más antiguas son semipoliteístas o casi monoteístas. Y que esto es lo que uno va encontrando a través de la arqueología. En lugar de la evolución, estamos viendo una evolución al revés. De un monoteísmo primordial se van degenerando los pueblos hacia un politeísmo. Y el único que lo va a mantener, pero por revelación divina, es el pueblo hebreo. Bueno, leamos la epopeya de Gigalmés tal como está en su tabla más famosa, la de Utnapishtim. Les leo paralelamente, primero Gigalmés, luego Génesis. Hombre de Surupac, hijo de Ubaratú, y Dios dijo a Noé: demuele la casa tuya y construye con ella un navío. Hazte un arca de madera resinosa. Traslada las riquezas, busca la vida, desecha los bienes, salva la vida, introduce todo germen de vida en el interior de un navío. Y de todo viviente, de toda carne, 2 de cada uno, introducirás en el arca. El navío que debes construir, sus medidas serán bien tomadas. Y esta es la medida de cómo lo harás. Al quinto día tracé la estructura, su superficie era de un ikud, 3.500 metros cuadrados, altas de 10 gar, 60 metros o 120 codos, eran sus bordas. Correspondiendo a 10 gar estaba la cúpula del techado. Tracé la estructura anterior, lo dibujé, lo recubrí con 6 planos, repartí su largo 7 veces, en su interior repartí 9 veces, planté en medio cuadernas contra las aguas, 6 sar, 3.600 de betum, kilos, vertí en el horno. 3 sar de asfalto dentro y preparé lo necesario. Esa es la versión de Gigalmés. La Biblia la conocen ustedes. 300 codos, o sea, será el largo del arca, 50 codos su ancho y 30 codos su altura, con una superficie de 4.200 metros cuadrados. Un sotechado harás al arca de un codo de alto y la puerta del arca le pondrás al costado. De 3 pisos en inferior, el segundo y el tercero la harás. En celdillas harás el arca. La calafatearás por dentro y por fuera con betún. Y preparé lo necesario, sigue Gigalmés, y tomarás toda clase de alimento. Gigalmés: todo lo que tenía lo cargué, germen de vida introduje en el navío, toda mi familia y pariente, bestias del campo, animales del campo, artesanos, a todo introduje. Entré en el navío y cerré la puerta. Biblia: entró Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él en el arca, antes de que las aguas del diluvio, y animales que son puros y no son puros, pájaros y todo lo que se arrastra por el suelo, de 2 en 2 fueron puestos por Noé en el arca, y Yahvé le cerró la puerta por afuera. Gigalmés: de los fundamentos del cielo alzóse una nube negra. Biblia: en este día irrumpieron todas las fuentes del gran Teón. Gigalmés: soltó Ninurta el dique y comenzó a correr. Biblia: y los diques del cielo se abrieron. Gigalmés: 6 días y 6 noches, corre el viento, el diluvio, la corriente extermina la región. Biblia: fue el diluvio de 40 días sobre la tierra, las aguas subieron muy mucho sobre la tierra y recubrieron los más altos montes que estaban bajo los cielos. 15 codos más arriba subieron las aguas y recubrieron los montes. Gigalmés: todo el género humano habíase vuelto barro, parecido a un techo habíase vuelto el campo. Abrí la ventana y la luz cayó sobre mi mejilla. Biblia: fue exterminado todo suero sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, y los reptiles y los pájaros del cielo fueron exterminados de la tierra. Abrió la ventana entonces Noé del arca. Gigalmés: sobre el monte Nisib abordó el navío. Bueno, Noé sobre el arca, posó el arca sobre el monte Ararat.
Llega el mes. Cuando llegó el 7º día hice salir una paloma, la dejé ir. La paloma fuese y retornó. No habiendo hallado lugar para posarse, volvió de vuelta. Hice salir una golondrina, la dejé ir. La golondrina fuese y retornó. No habiendo hallado lugar para posarse, volvió de vuelta. Hice salir un cuervo, lo dejé ir. Y el cuervo fuese, vio el secarse de las aguas, comió, bañóse en los charcos, graznó y no retornó. Hice salir entonces a los 4 vientos, ofrecí un sacrificio, preparé una oblación en la cumbre de la montaña, y los dioses olieron el buen olor. Dice la Biblia, al término de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que iba y volvía hasta donde se extendían las aguas sobre la tierra. Y envió tras él a la paloma para ver si habían bajado a las aguas sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no halló donde posarse y volvió a Noé en el arca porque aún estaban las aguas en la superficie de la tierra. Y esperó otros 7 días y envió de nuevo a la paloma. Y la paloma volvió al atardecer y he aquí que en la boca había un ramo de olivo. Y Noé comprendió que se habían secado las aguas sobre la tierra. Y esperó todavía otros 7 días y envió a la paloma, que no volvió más a él. Salió Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todas las bestias, todos los reptiles, todos los pájaros, todos los que se deslizan sobre la tierra, según sus especies. Salieron del arca y construyó Noé un altar a Yahvé y ofreció holocausto sobre el altar y Yahvé olió el suave olor. Como ven, la vinculación es absoluta, casi en las palabras. ¿Dónde está la diferencia? En Yahvé, que es el Dios único, celoso, monoteísta, espiritual, histórico, mientras que en el poema de Gilgamesh ya está presente este semipoliteísmo, una versión antropomórfica. La leyenda de Enki, Emerkar y el señor de Aratta. Allí se habla del jardín del Edén, de Lamec, que habría sido el introductor de la poligamia, que desató un aluvión de pecado que es el que va a desembocar en el diluvio. En estos mitos hay rastros de monoteísmo, no todo es semipoliteísmo. Por ejemplo, en el prisma Well-Blandel, que estudió Edward Quiera, allí se habla de un solo Dios en los pre-sumerios. Se relaciona con el sedimento arcilloso el diluvio. Esto lo estudió Langdon, ha sido discutido por los otros arqueólogos, pero dice Langdon: temo no convencer a nadie al decir que en lo referente a la religión súmera, el monoteísmo precedió al politeísmo y la creencia en espíritus buenos y malos. La prueba que aporto y las razones que aduzco a favor de semejante conclusión, tan contraria a los puntos de vista aceptados por el mundo, han sido establecidos con el mayor cuidado, tomando en cuenta los argumentos de la crítica adversa. Con la fe más profunda afirmo que mi conclusión proviene del estudio y no es el resultado de una hipótesis temeraria. A mi parecer, la historia de la religión más antigua de los hombres revela una rápida inclinación del monoteísmo al politeísmo, y de ahí al extremo politeísmo, y a la extensión de la creencia en los espíritus del mal. En el sentido más absoluto, es propiamente una historia de la caída del hombre. Todas las tribus semíticas parecen haberse iniciado con la creencia de una divinidad única que tenían por el creador de su pueblo. Esto lo dice un arqueólogo inglés, no es un hombre creyente, son sus conclusiones. Las discute Samuel Noah Kramer, pero él a su vez nos aporta algo interesante, una distinción entre la religión pública de los súmeros y presúmeros y la religión privada o familiar, es decir, lo que se llama la religiosidad. También estos arqueólogos nos han contribuido a aclarar acá también el problema de las advocaciones, porque se decía que eran definidamente politeístas porque hablaban de An, Enlil, Anu. Pues no. An es de Uruk, Enlil es de Nippur y An es de los otros pueblos súmeros. Es decir, son siempre el Dios del cielo, el Padre de los dioses, que no aparece simultáneamente, sino sucesivamente en estos pueblos. Am es Dios supremo,
Y este es el que preside esta cuestión diluvial. En Bogasquay, en los hititas, allá en Anatolia, hay las mismas referencias. Pero lo que nos importa, porque en definitiva vamos a eso, es que la tradición bíblica es más antigua, es más perfecta, más clara. Pero no es única, sino que está en ese contexto de otras tradiciones similares. En el poema de Job que trae Kramer, se dice, presúmero, jamás niño sin pecado salió de mujer, jamás existió un adolescente inocente desde los más remotos tiempos. ¿A qué está aludiendo este poema presumerio? Al pecado original. También se documentan ello en el poder creador de la palabra. El hombre, los primeros hombres nombran a las cosas. En la presencia de Dios modelador con arcilla. Y esa glíptica que, como les decía, es sobrecogedora, donde los seres buenos son los ángeles, nombrados con su nombre, ángeles, y los demonios, que son dragones. Proto-sumerio, el arte más importante encontrado hasta ahora, proto-sumerios. Se ha dado vuelta todo. Se nos ha dado vuelta, pobre Renan, pobre Bellhausen, ellos que confiaban tanto en las ciencias naturales. Las ciencias naturales han aplastado, deshecho la alta crítica. Por eso, los que quieren persistir hoy en eso, como sucede con muchos teólogos y exégetas libres, si de algo que se tienen que cuidar es de nunca estudiar la historia, nunca saber nada de arqueología, para poder trabajar ahí con los textos, los discursos, como dicen ahora. Este es un discurso, es el otro. De los 4 iniciales, Elohim, Yahvé, sacerdotal y autonomio van por 144. Pueden llegar a 144.000. Pero eso con la realidad no tiene nada que ver, son juegos malabares de ellos. Bien, vamos a las conclusiones, porque ya es muy tarde. La fe no necesita de esto. La fe es la adhesión a la autoridad de la palabra de Dios. No se prueba la fe. Si se prueba, deja de serlo. Pero sirve al creyente. Sirve porque confirma la fe. Sobre todo, nos quita este plano de incertidumbres, de dudas, en que han sido especialistas los modernos, los progresistas. Ellos que no tienen creencia en nada, porque ni siquiera son ateos propiamente dicho, son agnósticos. Entonces, se dedican a sembrar dudas. Bueno, pues lo que les ha vuelto con el asadón por la cabeza es la certidumbre. Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, Dios de nuestros padres, certidumbre, certidumbre. Y entonces, con esta certidumbre, hemos comprobado 2 cosas que ya los hombres europeos del siglo XVI, los americanos, sabían. Que la Biblia es histórica, primero. Segundo, que el que quiera conocer realmente la historia tiene que ir a la Biblia. Y que la Biblia relata una revelación única, pura de la revelación cósmica primordial. Entonces, ahora sí que podemos repetir con el salmista, 1000 años han estado ante nuestros ojos como el día de ayer que ya no existe. Nada más. Y la Biblia tenía razón y la Biblia tiene razón. Tenemos muchísimas preguntas muy importantes. Sé que algunos de ustedes probablemente por la hora tuvieran que salir. Les pido que lo hagan en silencio, porque indudablemente lo que van a escuchar ahora de las preguntas que vamos a mencionar son preguntas muy importantes. Empezaré a hacerles algunas aquí al doctor, que sé que probablemente pueda contestar todas estas 3 primeras rápidamente.
¿Se ha encontrado el arca de Noé? ¿En qué lugar del mundo se encuentra ubicado el paraíso descrito en el Génesis? ¿Desde qué momento el hombre es primer poblador de la tierra? ¿Quién fue Adán y los restos de los seres en la evolución del hombre? Yo he evitado constantemente el concordismo. Les dije, por ejemplo, que de Moisés, el gran caudillo de Israel, no hay rastros, sino muy indirectos, del paso del Éxodo. Pero no se lo nombra a Moisés. Sino por el terreno de concordista, que algunas sectas son muy adeptas a eso, podríamos ir a ver cómo se secó el agua del Mar Rojo, cosas por el estilo. Simplemente sabemos que son cosas misteriosas, milagrosas. Si Dios se las ha revelado al escritor inspirado, habrán sido así. Pero no podemos creer que vamos a encontrar 3.000, 4.000 años después rastro de todo. Eso del arca de Noé, ha habido quienes decían que durante la Primera Guerra un avión ruso había fotografiado en el monte Arafat, el monte de Armenia, los restos del arca. No hay tal cosa, es decir, las pruebas en todo caso han desaparecido. A lo mejor no es, yo no creo que nada de esto sea imposible. Lo que no, tampoco puedo prestarme a una apología barata y entonces estar creyendo que todo. No he dicho yo que el Edén se haya comprobado. Lo dice el Gordon Childs, referido a esta desembocadura del delta, en lo que hoy se llama Basora. Todo esto se desarrolla en Irak actual. Y en ese pueblo de Basora, que es donde confluyen el Tigris y el Éufrates, de los que habla la Biblia, allí podría hipotéticamente haber existido el Edén. Pero no, yo no tengo autoridad ninguna para sostenerlo. No recuerdo la tercera. Bueno, hubo un pastor protestante inglés que se le ocurrió hacer echar cuentas hacia atrás y puso una fecha muy precisa. Por eso de los concordismos, de tomar todas las palabras de la Biblia en sentido literal. Hay, sí, primero y principal, esto no se puede omitir, un sentido literal histórico propiamente dicho, pero también hay un sentido literario y hay sobre todo un sentido religioso. Y hay entonces en el plano literario que conocer las expresiones de este pueblo semítico. Por ejemplo, la expresión años no indica lo que nosotros tomamos hoy por año, de modo que estos años pueden ser siglos. No se pueden hacer cuentas fáciles y falsas a partir de nuestros modos cronológicos de fechar. Yo lo que he dicho con la arqueología es que se ha llegado ya al periodo de 4.000 años antes de Cristo. Allí hay escritura. Las dinastías de los reyes presuméricos, que se las tenía por un disparate, porque se les ponía muchísima edad a cada uno de estos reyes, resulta que son como los de los reyes antediluvianos de la Biblia, todos como Matusalén. Pues ahora se han encontrado cerámicas de muchísimo tiempo, digamos 200 y más años, que aluden al mismo rey. Está reinando la misma persona a través de 200 años. Es decir, que la duración de la vida tampoco es la misma que tenemos nosotros. Bueno, la de ustedes puede ser más larga que la mía, yo ya he vivido en exceso. No puedo incursionar en ese terreno porque uno entra en la ciencia ficción.
Digamos que la arqueología infiere que el comienzo de la civilización está alrededor de 4.000 años antes de Cristo. ¿Hay algún descubrimiento arqueológico sobre el paso por el mar en el éxodo hacia la tierra prometida? No. ¿Qué es lo que puede quedar en el agua? Yo, a los que están acá de alumnos, yo les recordé, ¿cierto? Hay 3 cosas que no dejan ningún rastro. El ave en el cielo, el pez en el agua y el profesor en el aula. Si el diluvio no fue universal, ¿cómo se explica la referencia al diluvio en otras culturas muy distintas y distintas a las culturas de los pueblos bíblicos? No escuché bien. Si el diluvio no fue universal, ¿cómo se explica las referencias al diluvio en otras culturas muy distintas y distintas a los culturas? Sí, efectivamente, hasta en los ONAS de acá, del sur de América, en Chile y Argentina, hay referencias al diluvio, en todos los pueblos, en Australia, en todo. Lo que no podemos ahora hablar es de cronologías. La raza neandertal fue arrasada por las glaciaciones. No se está en condiciones de establecer un paralelo entre esos sucesos universales y este suceso regional. Lo que los arqueólogos nos dicen es que en las 40.000 millas de la Mesopotamia todo desapareció, todo rastro de civilización. Teniendo las pruebas de que los dinosaurios existieron en la Tierra, ¿por qué la Biblia no hace referencia a esta parte de la historia y cómo acabó esta forma de vida siendo que Dios la creó? Bueno, eso ya de la prehistoria, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de la historia, ¿sí? Desde que tenemos escritura. De la prehistoria son restos fósiles sobre los que se trabaja, con el carbono 14 y otras cosas. Ha habido mucho fraude en eso, mucha imaginación, tanto que se ha desbordado y ahora tenemos la ciencia ficción. Y los chicos norteamericanos están con los dinosaurios. Esperamos que los mexicanos no. Se dice que existen otros libros o cartas de la Biblia que no han sido encontrados. ¿Es cierto esto? ¿Existe algún dato? Sí, usted sabe que en Qumran, en las cuevas estas de los esenios, cerca de Jerusalén, hay libros que no han sido reconocidos como libros propiamente dichos. ¿Sí? En el caso para nosotros, de los católicos, está la definición del Concilio de Trento, que estableció los libros seguros. Pero eso no implica que estos otros libros que fueran descartados como históricos, seguros, no contengan verdades. No se hizo una condena de esos libros. No se los tuvo por seguros. Hay una que no queda muy claramente escrita, pero trataremos de explicarla. Dice, es innegable el desarrollo de la ciencia, como son la evolución humana, con los restos de los antiguos seres, como el Pithecanthropus y el Homo sapiens. ¿En qué momento de la historia se dice a imagen y semejanza de Dios al hombre? Bueno, insisto que yo he hablado de historia, ¿no? En otra ocasión, que me paguen acá en la universidad, vengo y les hablo de prehistoria. Así no agotamos el tema hoy. El Pithecanthropus es un gran macanazo, ¿no es cierto? Supuesto hombre eslabón perdido de Java. Fue el autor, Haeckel, el eslabón perdido, el Dubois. Está lleno de mentiras eso. Hay algunas cosas ciertas, sobre todo las más recientes, de los hombres del África del Sur. Pero lo otro, lo que andaba el padre Teilhard de Chardin allá en Inglaterra, o Chucutín en la China, todo eso son mentiras. No hay por qué relacionar una cosa con otra. Si esos homínidos existieron, no existieron, es como los audios, entonces es un problema aparte. Acá tenemos probado, porque no es el plano de las hipótesis, sino de las pruebas de la ciencia, las pruebas científicas, probado el comienzo histórico de la humanidad. Comienza en Sumer la humanidad. La humanidad, el Homo sapiens, como lo conocemos hoy, y mejor que hoy.
porque habría que ver si alguno de nosotros es capaz de hacer estos patesis en escultura con perspectivas y en mármol. Esos hombres tenían las mismas capacidades, los mismos dones que nosotros, etc. Nadie lo ha puesto en duda. Es decir, que hasta donde va la historia son hombres. Después lo otro, más que nada va a quedar en manos de Hollywood. Hay más preguntas, pero por obviedad del tiempo... Ya no hay hora de comer, me remito a leer rápidamente la relatoría. La modernidad ha generado una pseudociencia que ha pretendido destruir la fe y ha sido refutada por la ciencia. Hay un campo en que la fe incide sobre la ciencia y la ciencia sobre la fe, en el que nos vamos a mover. Hasta el siglo XVI la Biblia era aceptada como historia. La modernidad ataca la validez histórica de la Biblia. En 1887, Renan lanza la idea de la inverosimilitud de los acontecimientos narrados en la Biblia, pretendiendo negar la intervención divina en la historia humana. La crítica literaria realizada por la escuela germana sostiene que la Biblia no era histórica ni tenía originalidad en sus relatos, pues eran tradiciones sacadas de los otros pueblos del cercano Medio Oriente. El Pentateuco era rechazado por ser inventado, entre comillas, por los levitas para establecer una identidad nacional cuando estaban cautivos en Babilonia. Esto es el panorama de la pseudociencia. Ni Renan ni los germanos se apoyaron en la ciencia o ignoraron la arqueología. En los monumentos encontrados de la época sargónica, casi todos los datos de los libros de los reyes se han corroborado de manera perfectamente científica. En los tres grandes archivos encontrados, un egipcio 1370 a.C., otro de los hititas y otro de los fenicios en 1500 a.C., en todos ellos se habla de Israel y de Yahvé. Uno de los argumentos más usados contra la historicidad de la Biblia es que los israelitas eran analfabetas, pero se ha demostrado que en el año 1500 ya existía el alfabeto hebreo. Las conquistas de Josué y la historia de Jericó están documentadas arqueológicamente. Aun cuando no se puede saber con exactitud la causa del derrumbamiento de las murallas de Jericó, los restos encontrados hacen suponer que cayeron hacia afuera, lo cual es algo inexplicable si no se toma como verdadero el relato bíblico. El periodo egipcio es pobre en documentos, pero se ha encontrado escritura simétrica que testifica el éxodo judío. Las tejas de Tebas hablan del pueblo judío establecido en Egipto en el año 1700 a.C. De los tiempos de los patriarcas tenemos el código de Hammurabi con antigüedad que se remota más allá del 1700 y se han encontrado muchos otros sitios y archivos con información entre los años 2180 y 1400 a.C. y tablas cuneiformes del año 2300 a.C. En las excavaciones realizadas por los arqueólogos norteamericanos a partir de 1929 se llegó hasta un gran hecho que marca una interrupción en la continuidad de la historia. La presencia de este lecho solo puede ser explicada por una gran inundación, el diluvio. Respecto a la originalidad de los relatos bíblicos, se confirma por el análisis de los mitos sumerios. La alta crítica equivoca las advocaciones de Dios confundiéndolas con distintos dioses. Es falso que las religiones de esta época se hayan unificado, no hubo sincretismo, sino sincretistas que, como lo señala la Biblia, eran duramente castigados. En lugar de la evolución se observa una evolución al revés. No fue primero el politeísmo, sino el monoteísmo que fue conservado por el pueblo judío, como lo demuestra el poema de Gilgamesh. Conclusiones: la fe no necesita de la demostración para que ésta sirve, pero ésta sirve al creyente porque confirma la fe. La arqueología nos ha dado certidumbre de que la Biblia es historia, de que la Biblia relata una revelación pura, de que la Biblia tenía razón. Lamentablemente, existen muchas personas interesadas en que lo contrario se conozca y es lo que se divulga. Y con todas estas pruebas extraordinarias, Dios ha suscitado grandes hombres científicos que con su tenacidad y conocimiento han encontrado para todos nosotros estas verdades que confirman nuestra fe. Y con todo eso, lamentablemente,
Hay pueblos como el pueblo judío que siguen cegados a la verdad y que, habiendo sido ellos los primeros recipientes de la revelación, fueron los primeros en traicionar a Cristo. Y esta falta de aceptación, hasta hoy en nuestros días, emulada por algunas otras personas, tiende al mundo en la enorme confusión en la que hoy vivimos. Nos vemos a las 5 de la tarde, no se pierdan la conferencia de don Baltasar Sosa Chávez, que indudablemente despertará en ustedes grandes reflexiones y moverá sus corazones. Gracias, doctor, por su erudición y por su exhaustivo conocimiento. El doctor es profesor, al igual que el Antonio Caponetto, de nuestro diplomado, maestría y doctorado en filosofía en la universidad, y créanme ustedes que persigue hasta el último detalle las cosas que afirma en sus textos, en sus libros y en su cátedra. Le vamos a entregar al doctor un reconocimiento. Dice así: la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Enrique Díaz Araujo por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Creo para Comprender, celebrado del 9 al 11 de octubre del año 2000. Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firma nuestro rector, licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, y un servidor, Enrique Asensio Gómez, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Gracias.